aquí hay gente como Pablo, un hombre que fue capaz de expresar, que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo. Creo fielmente que Dios utilizó a Pablo en medio de un tiempo donde los problemas y las situaciones, en un momento que había en Corinto, y lo pudo utilizar para ir en contra de situaciones y de conflictos, de problemas, de luchas, de batallas. ¿Escapa ahora su vida de esto que le estoy diciendo? El mundo está trastornado por los constantes conflictos y problemas y situaciones en las que vive. Escucha lo que está diciendo el Señor a través del mensaje. No veas al mensajero. El mensajero tiene detalles. Dígale conmigo, el mensajero tiene detalles. Mira, observa, escucha los detalles que el mensaje que Dios ha preparado hoy para ti. Usted me busca a mí los detalles, hermano, me los va a encontrar. Y yo le busco detalles a usted y se los voy a encontrar. Y Pablo se lo encontró aquí unos cuantos. Pero Pablo estaba enamorado de la iglesia de Corinto. Pablo estaba apasionado por la iglesia como lo están nuestros apóstoles, como lo están los pastores, como lo debemos estar los ministros, como lo debemos estar cada servidor, cada servidora, cada danzarina, cada cantor, cada persona que sirve en el altar. Debemos enamorarnos de la obra. Y Dios ha levantado gente de apoyo, de ayuda, que en un momento como hoy, que los pastores de acá no están, que representan la cabeza de acá que ha sido constituida, hay gente que está sirviendo y que está haciendo su labor. Hay gente que se levanta, hay gente que va y agarra una escobita y barre, hay gente que va y pone el sonido, hay gente que te atiende allá afuera, hay gente que viene y dice: yo voy a orar por esta nación, yo voy a orar por esta iglesia. Esa es la gente que Dios se está levantando en estos tiempos. Gente que ayuda. Gente que viene a dar una palabra de honra, de éxito. Por más que vea lo contrario, Dios libre que nosotros estemos predicando un evangelio de contienda. Un evangelio que no comunica nada. Un evangelio vacío. Por eso es que Dios va a determinar desde ahora y para siempre el destino del centro acá. Senfi está colocado en el, como decía el profeta, en el centro de la mitad del medio, para influir a los otros sectores. De aquí saldrán gente a predicar. No lo veo. De aquí saldrá gente a bendecir a la nación. De aquí saldrán Josué. De aquí saldrán gente que va a pelear afuera en una batalla. Y habrá gente que estará aquí adentro también peleando batallas, como Aarón y Hur, en medio de los problemas y las situaciones que hayan tenido a bien bendecir al pueblo nuestros Moisés. Hay gente que va a estar aquí levantando la mano de los pastores y hay gente que va a estar afuera luchando por los pastores. ¿Usted de cuál es? ¿El que está aquí adentro peleando con los pastores? ¿O el que está aquí adentro peleando por los pastores? De los que estamos afuera peleando por los pastores, o de los que estamos afuera peleando con los pastores. Dios te ha llamado y ha determinado un día de hoy para expresarte una palabra en la cual Dios me reveló, porque he pasado por medio de conflictos. Conflictos externos, conflictos internos, problemas, situaciones. Pero entonces, ¿qué voy a enseñar si Dios no me capacita?
¿Qué voy a enseñar si Dios no te pasa? ¿Qué vas a enseñar si Dios no te pasa por en medio de las situaciones y los problemas? Si Dios no te prueba. No pretendas creer que si pasas de nivel en la fe, entonces Dios te va a hacer una prueba de plastilina estando en 5º año. No hay ningún tipo de observación. No hay ningún tipo de capacidad de acuerdo al nivel que tengas. Porque Dios te está probando y me está probando a mí, me está probando en el corazón, en la mente, en los pensamientos, en el alma, en el espíritu, hasta en el cuerpo. Por eso yo quiero leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que usted tenga bien entender en el espíritu que va a ser sembrada una semilla de gloria, una semilla de bendición, una semilla no para atacarte, sino para incomodarte, como dicen los pastores, para que estés allí, pero es en el punto espiritual. La carne para nada aprovecha, el espíritu todo lo escudriña en medio de todo. Y Dios te ha dado un espíritu para, de una manera moral, observarte a ti y observarme a mí, para saber todas y cada una de las cosas que usted y yo hacemos. ¿O usted cree que nadie lo está viendo? Había un hombre de Dios que decía: tú eres quien eres cuando estás solo. Hay en ese mismo momento, cuando tú no estás acompañado. Escuche bien los jóvenes. Cuando uno no está acompañado, uno es quien es cuando está solo. Porque mientras te miran los pastores, te mira el liderazgo y te mira alguien, usted anda, amén. Dígale que está a su lado, tú eres, dígale, no te molestes. Tú eres quien eres cuando estás solo. Cuando nadie te mira, ese eres tú. ¿Qué haces? Dios demandará. Primera de Corintios capítulo 1, versículo de 1 en adelante, voy a hablar bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias Dios a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, dice Pablo, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú puedas añadir gloria, honra, éxito, poder, majestad, dominio, sanidad, salvación a tu palabra. Denle un aplauso al poder de Dios en este lugar. Amén. Comienza la palabra Pablo diciendo: Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo estaba tratando con una iglesia en conflicto, o con iglesias en conflictos, personalidades en conflictos. Pablo estaba confrontando un conflicto. Y tal vez te estarás preguntando ahí, diciendo: oye, pero ¿qué habrá pasado? Que el pastor, no, a ti no te tiene que pasar nada, ni conmigo ni con nadie. Porque no solo es la iglesia,
Te dije que era en tu familia. Te dije que era en tu trabajo. Llévalo a tus cuestiones personales. Porque Dios te está hablando hoy integralmente. Pablo tal vez estaba hablando aquí de la iglesia. Una iglesia en conflicto. Pero él estaba observando una serie de problemáticas que estaban ocurriendo en Corinto. Por ejemplo, había relaciones dañadas por inmadurez. Lo llevas a tu vida, yo lo llevo a la mía. Había mala conducta sexual. Estoy hablando de 1 y 2 de Corintios. Habían divisiones, había celos, había envidia, había abusos, había descuidos matrimoniales, problemas matrimoniales. Había mal uso de los dones espirituales. Había menosprecio a la autoridad. Y Pablo, sabiendo que era un hombre puesto por Dios, empieza la carta y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y él estaba hablando a unas personas que estaban allí. Él estaba hablando a Pedro, a Cefas. Le estaba hablando a las personas que se habían levantado en contra de su autoridad, exponiéndole, mira, tenemos un problema acá, sí, pero usted y yo hemos sido llamados. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea, hay gente llamada y hay gente que se está capacitando para el llamado. Aquí Dios le está hablando a todos los que están en la iglesia. Porque Dios te cogió. Si estás aquí, estás en la iglesia, déjame decirte que Dios te llamó. La palabra eclesia significa algo así como eclesia. Llamarte desde el mundo hacia él, de caleo. Desde el mundo hacia él. O sea que Dios ya te llamó. Lo único que estamos esperando es la escogencia de Dios para que seas enviado. Entonces todos los que están aquí no me pueden decir, pastor, a mí Dios no me ha llamado. No, error, ya Dios te llamó. Ya tienes un llamado de parte de Dios. Estás ejecutando una acción, estás ejecutando un servicio, sí, pero eso es parte de la catapulta que Dios va a utilizar para honrarte y para bendecirte cuando te envíen. Amén. Hay gente que no quiere ser enviada. O hay gente que se va a esforzar por aprender, por discipularse, por aprender todo lo bueno y desechar todo lo malo y salir de aquí con todo lo bueno y hablar allá todo lo bueno. ¿Sí o no? Entonces Pablo dice, oye, hay un problema, hay situaciones, pero hemos sido llamados. O sea, Zoe, fuiste llamada. Imagínate Pablo, yo aquí, porque Pablo era un hombre sabio. Zoe, yo también. ¿Fueron llamados? Diga sí, yo también. Entonces Pablo, de una manera especial, estaba haciendo ver, mira, hay problemas, sí, hay situaciones, sí, hay conflictos, sí, pero todos hemos sido llamados. Ahora llévalo a tu matrimonio, con tu esposo o con tu esposa. ¿Estamos casados? Sí. ¿Somos una carne? Sí. Y entonces, ¿por qué usted agarra por un lado y su esposo agarra por otro? ¿Por qué usted hace una cosa y su esposo hace otro? ¿Por qué no hay una unidad, un acuerdo para hacer las cosas conforme a Dios está trayendo la unidad del cuerpo en Cristo? Y sigue Pablo argumentando a la iglesia de Dios que está en Corinto. Yo le pudiera decir a la iglesia de Dios que está en Cumaná, a la iglesia de Dios que está en Paya, a la iglesia de Dios que está en Argentina, a la iglesia que está en Senfi, a la iglesia de Dios que está en Turmero, a la iglesia de Dios que está en Aragua, a la iglesia de Dios que está en Venezuela. Pablo le estaba hablando a la iglesia y le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces había un problema, habían situaciones, habían conflictos, pero Pablo está diciendo, pero no estamos viendo que tú y yo hemos sido llamados, no estamos viendo que tú y yo somos llamados nada más y nada menos que a ser santos, a ser apartados. Sigue Pablo hablando.
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, mi Padre, siempre por vosotros, por la gracia de Dios. Entonces sigue argumentando Pablo. ¿Ha sido llamado? Sí. ¿Llamado a ser santo? Sí. Pero usted y yo tenemos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un favor inmerecido. Nosotros no merecíamos esa gracia. Y nosotros tenemos que hacer ciertas y determinadas observaciones cuando hay una persona que está en contraposición a las cosas que no nos gustan, que no nos parecen, que la vemos de una manera irrespetuosa, irrelevante, no sé cómo decirlo. Pero Pablo está diciendo acá, acuérdense que tenemos la gracia. Usted no mereció ni yo la gracia de Dios. Y Dios dice en su palabra, dad de gracia lo que de gracia ha recibido. Por lo tanto, hay gente que donde me ve los pies, me quiere ver la cabeza, pero yo tengo que tratarlo por gracia. Hay gente que te maldice, hay gente que te trata mal, hay gente que te pone ciertas situaciones y te pone la vida de cuadrito, pero tú por la gracia de Cristo, aquel que te llamó, aquel que te ungió, aquel que te escogió, aquel que te hizo salir de las tinieblas a la luz admirable, usted tiene que tomar una posición y decirle, está bien, por gracia, por gracia, por gracia. A veces tenía situaciones y conflictos con mis hijos y me faltaban el respeto. ¿Y saben por qué yo les daba las cosas? Por gracia. Pero se lo decía, mira, escúcheme. Estoy hablando de mí, te lo lleva a su vida. Tú no te mereces que yo te dé esto. Pero ¿sabes por qué te lo voy a dar? Diga conmigo, por gracia. Entonces Pablo sigue argumentando, hablando en esta carta diciendo que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra, imagínate, en toda ciencia. O sea, no solo había llamado a santidad, no solo había gracia, sino que también había palabra. Todo el mundo tiene palabra, cada quien defiende su palabra en toda ciencia. Y dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Está diciendo, ¿hay problemas? Sí, sí hay problemas. ¿Hay situaciones? Sí, sí hay situaciones. Pero ¿sabe qué? Pablo estaba reconociendo el testimonio de esa gente. Y la gente reconoció el testimonio de Pablo. Pablo era un hombre que era capaz de representar o hacer o dar la evidencia de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús enseñaba. Y Pablo estaba diciéndole a las personas que estaban allí, yo reconozco que tienes testimonio, porque a la hora de una situación, de un problema, del cualquiera que sea, de la iglesia, del matrimonio, de cualquier cosa en lo laboral, cada quien va a decir que no, yo tengo testimonio. Porque cada quien en medio de una situación cree que tiene la razón. ¿O no es así? ¿No le ha pasado a usted? ¿O solo a mí me pasa? Entonces, en medio de esas situaciones que habían, Pablo dice, oye, tenemos llamado a ser santo, tenemos gracia, tenemos testimonio. Y también argumenta en el versículo 7, dice, de tal manera que nada nos falta en ningún don. ¡Wow! Tenían dones. Pero cuando uno lee 1 Corintios 12, que habla acerca de los dones, sabiendo que Pablo estaba allí de alguna manera en medio de unas situaciones de desconocimiento de su autoridad. Entonces tú empiezas a entender cuando dicen que uno tenía don de servicio, que otros tenían don de profecía, que otros tenían tales dones. Pablo se estaba refiriendo a que las personas que estaban allí en las diferentes congregaciones o iglesias tenían esos dones. No le falta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes don?
¿Sabes cuál es el don? La persona con que has tenido algún tipo de situaciones, tal vez no te has dado cuenta, pero también tiene dones de Dios. También has sido llamado a tener la oportunidad de ser hijo de Dios. Por eso es muy importante el testimonio. Representar la evidencia de lo que Cristo ha hecho en nosotros para llegarle a otra persona, para que seas tú en tu humanidad la influencia de Dios, la influencia de la voluntad de Dios acá, allá en el cielo, acá en la tierra, para llegarle a otros y servir de plataforma para que otros lleguen. Diga conmigo testimonio. De tal manera que no falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Y esto es tremendo, porque había situaciones, había problemas, había conflictos, luchas, batallas, como lo queramos llamar. Pero termina argumentando en esta parte, en esta primera parte, Pablo diciendo, oye, pero hay una irreprensibilidad que Dios va a confirmar hasta el fin. Y lo primero que Dios se le pide a un servidor es irreprensibilidad. Primera de Timoteo capítulo 3, después lo leen. Dice que nosotros tenemos que probar a las personas que están en servicio hasta ser llamado irreprensible. En esa misma palabra establece que el presbítero también tiene que empezar a ser irreprensible y da una serie de argumentaciones allí para saber cómo tenemos que formarnos y qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Diga conmigo irreprensible. Diga, estoy llamado a ser irreprensible. Irreprensible es intachable. Irreprensible es así como cuando usted agarra y tiene una boleta que dice, usted tiene, le habrán dado en quinto año, porque yo me imagino que usted se portó bien para ser bachiller. Usted y yo nos portamos bien, ¿cierto? Que diga boleta de, ¿cómo se llama hoy? De buena conducta, ¿sí o no? Me pregunto ahora, ¿en ese tiempo usted era buena conducta? Yo se lo dejo allí. Entonces Pablo está viendo que hay situaciones, que hay problemas, que hay, como lo queramos llamar. Pero entonces Pablo suelta una frase que agarró y derribó todo, hasta el mismo Pablo. Y dice Pablo, en el versículo 9 dice, fiel es Dios. Ay, santo, ahí le quebró las patas a todo el mundo. Ahí estaba viendo, sí, has sido llamado. Sí, tienes el poder que puedes ser santo si te apartas. Sí, tienes la gracia, si tienes la gracia, puedes ejecutar la gracia y la misericordia. Sí, tienes el poder del testimonio. Sí, tienes los dones. Pero ¿sabe qué? Dice Pablo, no falta fidelidad. Porque el único fiel que estoy viendo aquí, en medio de esa situación, es Dios. Es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Y nosotros también somos llamados a ser fieles, pero Pablo dice, fiel es Dios. Y dice, entonces aquí hay un problema y hay que resolverlo. Diga conmigo, fiel es Dios. Y le quiero hablar de eso. Fíjense lo que representa la palabra fidelidad: lealtad, nobleza, confianza, franqueza, honestidad, apego en la lealtad, adhesión, cumplimiento, compromiso, observancia, amistad, caballerosidad, señorío, seguridad, certidumbre, tranquilidad, determinación, suficiencia en la confianza, franqueza, sinceridad, verdad, honestidad, honradez, rectitud, integridad, dignidad, probidad y entereza. Entonces Pablo está diciendo, mira,
Usted tiene que estar pendiente acá, porque somos ministros del Dios que nos ha llamado. Pero ¿saben qué? No hay fidelidad en aquellos que hemos sido llamados a la comunión con Dios. Hasta donde yo manejo la palabra fidelidad, que también está la lealtad, es en varios sectores, no solo hacia arriba, sino hacia a los lados y hacia abajo. ¿Usted quiere ser fiel? ¿Usted quiere que le sea fiel? ¿Sí? Sea fiel. Experimente la fidelidad. Experimente la lealtad, experimentemos la nobleza, experimentemos la confianza, la franqueza, la honestidad, porque Dios está llamando acá. Si le tengo que poner un nombre a esto, se llama algo así como una iglesia libre de conflictos, familia libre de conflictos, trabajo libre de conflictos. ¿Saben qué? Porque nosotros a veces como hombres y mujeres no entendemos las cosas, pero nos ponemos conflictivos y Dios no quiere que haya conflictos. Cuando hay conflictos en la iglesia, por la cual Él pagó a precio de sangre, ¿sabe qué pasa, hermano? Avergonzamos el nombre de aquel que nos llamó. Cuando hay conflictos en el matrimonio, cuando hay conflictos en la parte laboral, y usted viene aquí a una iglesia y profesa una fe, pero entonces en su trabajo, entonces en su matrimonio, no da testimonio, no muestra la santidad, no muestra todas las características acá que hemos hablado, entonces empieza a haber un problema mayor. Pastor, ¿por qué esa retajila? Dígame, pastor. ¿Por qué esa retajila? Hermanos, no nos damos cuenta que el conflicto, el problema, las situaciones que van a venir, quien está detrás de bastidores es Satanás, que el Señor lo reprenda. Ese trabajo de Satanás. Dígame, ¿cómo así, pastor? Te voy a demostrar. Conflicto es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de neutralizarse, de dañarse, de eliminar la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así su propósito. Hermanos, cuando ocurren hechos de esta terminología dentro de la iglesia y nosotros los permitimos, déjeme decirles que estamos permitiendo que Satanás actúe en medio de la iglesia, un lugar a la cual a él no le pertenece. Cuando eso pasa en el matrimonio, le estamos dando un lugar en el cual no tiene cabida, porque el matrimonio espiritual, que yo sé, que yo entiendo, es la unión de una sola carne con Dios, y Satanás no tiene cabida en los matrimonios, Satanás no tiene cabida en los ministerios, Satanás no tiene cabida aquí en este ministerio, Satanás no tiene cabida en tu vida, Satanás no tiene cabida en tu trabajo, Satanás no tiene cabida. Satanás está vencido en el nombre del Señor. Contrapuestos, intereses contrapuestos, opuestos. Alguien está de un lado y otros están de otros. Lo primero que hace la confrontación, el problema, el conflicto, dentro de cualquiera de esas cosas que le estoy diciendo, es que crea un posicionamiento, uno de un lado y otro del otro. Utiliza bandos Satanás. Usted no puede estar, al menos que quiera, en un momento y que Dios te diga, apártate, pero no te desconectes. Yo he tenido que apartarme de familiares porque no me convienen en mucho tiempo la amistad, pero yo no me puedo desconectar de la gente. Yo me puedo apartar de mi hermano, pero jamás y nunca podrá cambiar el hecho de que él y yo somos hermanos.
de que llevamos la misma sangre. Por eso yo te quiero decir, hermano, miren si esto o no es trabajo del enemigo. Confrontación se hace inhabitable, produce un careo, produce un enfrentamiento. Lo se hace con el objetivo de neutralizar, de anular, de oponer, de equilibrar, de compensar, de contrarrestar, de dañar, de perjudicar, de deteriorar, de estropear, de lastimar, de lesionar, de afectar, de destrozar, de destruir, de herir, de romper, de averiar, de eliminar, de descartar, de excluir, de suprimir, de quitar, de ajusticiar, de ejecutar, de liquidar y matar. La parte rival se hacen enemigos y adquieren una naturaleza satánica. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso usted y yo, hermanos, estamos llamados a dirimir cualquier tipo de diferencia a la que haya. Usted, dentro de la iglesia, hay gente que usted no le habla. Dentro de la iglesia hay gente que usted no trata. Porque el enemigo se ha metido en una confrontación directa y ha permitido que el enemigo haga el trabajo y usted se deja llevar por el trabajo que está haciendo el enemigo y entonces no se ve el testimonio, entonces no se ve la santidad, entonces no se ven, lo que se ven son los problemas, lo que se ven son largas caras, las caras largas. No, hermano amado, no, Señor, no. Y si hay alguien que tiene que pedir perdón, aquí ahorita soy yo, porque el perdón me libera, porque el perdón trata conmigo, porque el perdón agarra y me hace mejor persona. Porque el perdón me lleva acá, a ir a la distancia y recorrer un camino. Tal vez yo no quiera recorrerlo, pero cuando Dios manda hay que ejecutarlo. Usted no ha sido llamado para herir a nadie. Usted no ha sido llamado para dañar a nadie. Usted ha sido dañado para que la influencia de Dios, la voluntad del Señor corra por su humanidad y que en medio de todas las situaciones que tiene, saber que le puedes dar una palabra a alguien en el cual tú la vas a sanar y tú también la puedes salvar por medio de Jesucristo que está en ti, como lo decía Pablo. Hay cosas que están ocurriendo en tu vida y en mi vida. Claro que sí. Imagínate que viniera Juan el Bautista a predicarnos hoy. Y nos dijera, hipócritas. Yo no se lo estoy diciendo, estoy hablando que Juan lo pudiera decir. Me das una respuesta enmascarada. La iglesia está llamado. Y lo que nos han enseñado acá en la iglesia es: el que milita no se enreda. El que milita no se enreda. Sal de tu pabilo. Corre de la confrontación. Corre del problema. Corre de la contienda. Corre de todo eso. Sal de allí. Sal. Porque Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado y me ha llamado a mí a confrontar las tinieblas. A erradicarla donde estén. Porque en un descuido, mira que ese enemigo es rápido. Y yo no vengo a hablar de él, pero vengo a advertirte que ese enemigo es rápido. Jesús dijo, vi a Satanás bajar como un rayo, que el Señor lo reprenda. O sea que el tipo es rápido. Entonces mientras usted y yo no dormimos como iglesia, mientras usted las cuestiones domésticas nos apartan del hermano y de la hermana que tenemos que ayudarlo o que ayudarla, nos hacen retroceder en vez de avanzar. Y Senfi todavía no sabe cuál es su don, pero en algún momento se va a establecer cuál es el don que tiene. Por eso, querido hermano, yo no voy a predicarte que una palabra de 3 horas. Es una palabra sencilla, es una palabra certera, es una palabra por el Espíritu, es una palabra no para dañarte, sino para llamarte al arrepentimiento. Los maestros somos así, no vas a ver tal vez prodigio, no vas a ver milagros, no sé, pero lo que sí va a ser un maestro es traer exhortación al pueblo, sabiendo que primeramente tiene que estar a tono con Dios, el primero, para poder traer buenas nuevas de bendición y de gloria y de honra. Todo lo que te está ocurriendo ha sido por conducto de tus malas decisiones. No le vengas a echar la culpa a los pastores. Los pastores te orientan, te dan una palabra, te llevan. Pero tú tomas la determinación que quieres. Ahí nadie se mete. Eres tú y el Espíritu. Eres tú y el Señor.
Por lo tanto, queridos hermanos, yo tuve que venir y clamar aquí 1 hora y cuarto tendido el día viernes. No fui a trabajar. Me llamaron a trabajar y le dije, lo siento, determiné, por encima de todo determiné. No voy a ir a trabajar, necesito postrarme. Necesito sacarme esta indigestión espiritual que tengo en mi ser. Usted tiene que hacer lo mismo cuando usted esté observando algo. Sí, Señor, yo reconozco que lo que el hermano está diciendo es verdad. El mensaje que trajiste es para mí. El mensaje, este mensaje era para mí. Primero me pasó por conflicto, me pasó por problemas y yo no entendía nada. Pero en un momento me dijo el Señor, José, te voy a preparar en resolución de conflictos. Por eso te voy a pasar, por eso te voy a hacer como en Getsemaní. Te voy a prensar, vas a pasar y te van a abandonar las personas que tú más amas. Qué tremenda y bendita causa del Señor, que en medio de las pruebas siempre va a utilizar a gente que nosotros amamos. Pastor, ya me echó el baño de agua fría. Dígame, ya me echó el baño de agua fría. Ahora te voy a echar el baño de agua caliente. ¿Cómo salgo del problema? La Biblia habla de montones de maneras de salir del problema. Pero a mí me dio una. Estando en medio de una situación X, le digo, Señor, no quiero malobrar. No quiero obrar mal. Tengo un testimonio que cumplir, que dar. Y el Señor me lleva a 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. Creo que es ese. ¿Usted quiere resolver su problema? ¿Usted quiere resolver su problema de verdad? Sus situaciones. Tiene que cumplir eso. O búsquele otra estrategia de parte del Señor. ¿Saben por qué? Yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿cómo voy a hacer yo? No vayas tú, no hagas nada tú. Búscate 2 o 3 personas que puedan hablar el asunto y decidan el asunto. ¿Saben por qué? Porque cuando usted está en la confrontación, cuando usted está en el problema, cuando usted está metido allí en el tapujo, usted es deshabilitado para darle respuesta a alguien. Y Dios dice entonces, como ninguna de las dos partes está habilitada, entonces búscame una persona que pueda dar la evidencia de lo que Él me está diciendo. ¿Sabe? Pero esa evidencia es una evidencia que no lleva ningún tipo de soborno, de ningún tipo de cohecho. La Biblia dice que Dios no admite cohecho, que Dios no admite soborno. O sea que la gente tiene que dar su respuesta con su integridad, con la capacidad de Dios y que sea creíble, que tenga testimonio dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Dios. Porque cuando usted permite, como es una acción del enemigo, usted queda deshabilitado como tal para darle respuesta. Sí podemos orar, sí podemos ayunar, sí podemos mejorar, pero tiene que venir otra persona a traer la respuesta que Dios está esperando para que eso se cumpla. Por eso es que yo no voy a pelear. Por eso es que yo no voy a contender. Porque la Biblia dice que Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. 3 cosas que te vengo a decir hoy. 1. ¿Quieren salir del conflicto en cualquiera, en la iglesia, en el trabajo, en su familia, con su esposo, con su esposa, con su hermano, con quien sea? Número 1, reconozca que usted está en medio del conflicto. Que usted es parte del conflicto. Que para que haya un conflicto tiene que haber 2 cosas contrapuestas. Uno allá y otro aquí. Uno diciendo otra cosa y otro diciendo otra. Uno viendo una visión diferente y el otro viendo una visión diferente. Usted tiene que reconocer hoy, en los problemas que tiene, para poder ser mejor cristiano, usted tiene que hoy convencerse de saber, de reconocer que está en medio de un conflicto. Pablo le decía que eran niños. Tiene testimonio, pero eres un niño. No te puedo dar la vianda que tú quieres que te dé. No te la puedo dar, es más, no te la voy a dar. Porque no lo vas a poder sobrellevar. O sea, eran inmaduros. Número 2. Toma el conflicto y la situación con una madurez espiritual y no con una madurez carnal.
Si lo haces con una madurez carnal, no vas a tener herencia dentro del reino de Dios. Gálatas 5:16 en adelante. Y con esto yo voy a culminar. Número 3. ¿Quieren solucionar el conflicto? La contienda. Por boca de 2 o 3 o más personas que puedan reproducir la evidencia que lo que usted está diciendo es verdad. Porque mientras esté dentro de la situación, mientras no acomodes el corazón o no acomodemos el corazón, no somos confiables para Dios. Con todo lo que Él ha hecho y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso yo vengo a decirte esta palabra, iglesia. A mí me dolió mucho esta palabra porque esta palabra era para mí. Esta palabra primero la tuve yo que tragarla, discernirla. Y yo creo que más nunca, en medio de una situación yo tengo que hacer otra cosa sino lo que Dios me está mandando. Porque no es apartarse del problema, no es apartarse de la situación. Es que tiene que haber un cambio notable en nosotros. Y Dios tiene que derribar muchas cosas en nosotros. Así como lo derribó en Saulo, y se convirtió en Pablo. Por eso es que yo te animo, iglesia del Señor, con todo el amor del mundo, con toda la reflexión del mundo, de que si tienes situaciones, solo tienes que hacer algo. Pasar el altar o hacer un altar en tu casa y derramarte delante de la presencia de Dios para que te dé las estrategias que a mí me ha podido dar. Porque el hecho de que seas pastor no quiere decir que yo no pase por situaciones. El hecho de que seamos pastores no quiere decir que no tenemos más situaciones que los demás. Al contrario, ore por sus pastores. Ore bastante por los pastores. Ore bastante por las personas que tienen un lugar de eminencia dentro de la obra. Porque nosotros somos los más atacados. Y a veces, ¿sabes qué? Le hacemos el bien a la gente y la gente nos hace el mal. A veces dejas de comer para darle una comida a alguien y esa persona te traiciona. Sí. A veces dejamos de dormir por orar por alguien y esa persona tal vez de repente es la primera que se te levanta. Por eso es que yo quiero hoy honrar esta casa y pedir perdón si mis posiciones, apóstoles, realmente han sido de desagrado, de conflicto, de contienda. Si usted lo ha notado o mi corazón se ha puesto allí, perdóneme. Perdóneme, apóstol. Siempre he tenido mi honra para estas personas. Siempre he tratado de llevar honra. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento que me fui de esta iglesia, yo me fui bravo, como usted se puede ir también. Pero ¿sabe qué? En esa iglesia estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que no estaba? Mi llamado. Por lo primero que empezó hablando Pablo, ahí se movía todo, había milagros sorprendentes, en toda la iglesia los hay, pero es que ahí no está tu llamado, hermano. Por eso que si estás pensando en irte de la iglesia, piénsalo bien. Dios te está formando y capacitando en esta iglesia, y si ves algo incómodo que te provoca, que te produce algo, por Dios, Dios te está llamando, arréglalo. Arréglalo. Pero es que veo deficiencia, pero que veo, arréglalo. Tenemos que empezar a venir a este altar con otro corazón. Y ese corazón cambia a partir de hoy. Ese corazón tiene que cambiar a partir de hoy. No hay otro. No hay otro. Claro que se van a presentar las situaciones, pero ¿saben qué? No te enredes. Deja que el pabilo se enrede solo.
Porque Dios te va a dar la capacidad de que tú lo desenredes.